Jesús, la luz del mundo, parte 25. La importancia de leer la palabra de Dios. Al meditar en la palabra de Dios encontramos que nos dice en 2 de Timoteo 3, 16 y 17: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra inspiración significa soplo. Esto nos indica que los escritores de la Biblia estuvieron conectados íntimamente con Dios. Recibieron la supervisión especial del Espíritu Santo. Las palabras registradas en la Biblia entonces expresan de alguna manera la revelación de Dios. Estos hombres inspirados por Dios escribieron lo que vieron, escribieron lo que Dios les dijo que tenían que escribir, y nos podemos dar cuenta que la Biblia no se contradice. Hay palabras que a veces uno dice, pero esto dice lo contrario a lo que dice el otro. Pero recordémonos que los escritores escribieron de acuerdo a su cultura y al léxico que usaban en ese momento. Nos podemos dar cuenta que nosotros como guatemaltecos tenemos diferentes léxicos para comunicarnos y aún así a veces nos cuesta entendernos. Hace muchos años mis hijos, cuando fuimos a ver a mis abuelos, querían petecas porque había mucho calor. Así que me pidieron dinero, corrieron a la tienda y estando en la tienda pidieron petecas. Cuando yo llegué a la tienda, la señora que estaba encargada de la tienda, la dueña, estaba sorprendida y me decía, ¿qué es lo que quieren los niños? Porque dice que quieren petecas. ¿Qué es eso de petecas? Y le dije, esos son los famosos cuquitos. Y la señora se rió y dijo, quieren petecas. Y le dio los cuquitos. Entonces nos damos cuenta que a veces hablamos de diferente manera para expresar una cosa. Y lo mismo sucede con los escritores de la Biblia. No es que se contradigan, sino usaron palabras de su época. La Biblia nos es útil. Y nos es útil porque nos enseña la voluntad de Dios. Ya hemos visto y hablado acerca de la voluntad de Dios, la voluntad que nos permite poderla aplicar a nuestras vidas, porque Dios desea lo mejor para nosotros. Él quiere que nos vaya bien en todo. Así que la palabra de Dios nos redarguye, es decir, que nos hace meditar y nos hace convictos de malas prácticas. Nuestra palabra de Dios es el punto de referencia para determinar qué está bien y está mal. Lo que está escrito ahí son las cosas buenas que tenemos que hacer, pero también hay cosas malas que quedaron escritas como ejemplo para que nosotros no la cometamos. Así que nos redarguye y esto nos ayuda a corregir, es decir, a enderezar nuestra vida, a cambiarla de una manera que hagamos la voluntad de Dios, es decir, que sigamos el plan de Dios. Así que también la Biblia nos instruye en justicia, nos disciplina o entrena para que seamos justos. No justos desde el punto de vista del hombre, porque eso es relativo. Es justo desde el punto de vista de Dios, que eso es absoluto. Eso no va a cambiar. En cambio, nosotros tenemos una justicia especial para algunos, como por ejemplo para los magistrados, y lo podemos ver. Nuestro expresidente que está preso, él no está con todos los presos, él está en otro tipo de prisión. Entonces nosotros como hombres aplicamos nuestra justicia a nuestra manera. Entonces eso ya no es justo, porque hay unos que les va bien, a otros les va mal. Pero la justicia de Dios es eterna y nunca va a cambiar. Así como se escribió en aquella época, aún se sigue aplicando. Y esa es una de las grandes ventajas que tenemos en la Biblia. La Biblia siempre está actualizada. Y además, Dios intervino en la historia para dar a conocer su gracia. Podemos darnos cuenta cómo cambió la historia de los hombres
y cómo se demostró el amor de Dios por los hombres, aunque estos le fallaron. La Biblia dice en 2 de Pedro 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Nosotros como hombres, en nuestra voluntad, quizás ni siquiera nos recordamos de hablar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, pero cuando el Señor nos inspira a través de su Espíritu Santo, nosotros somos capaces de hablar y testificar de Dios a aquellos que están necesitados. Dios nos pone palabras a través del Espíritu Santo, palabras que inspiran, palabras que redarguyen, palabras que nos enseñan, palabras que corrigen nuestro camino. Dios es soberano y es capaz de usar seres humanos para transmitir su mensaje. Y aquí es importante, porque a veces queremos oír la voz de Dios directa, pero Dios puede usar a los seres humanos para que llegue el mensaje a las personas. Entonces tú puedes ser un mensajero. No es casualidad que a veces te encuentres una persona, te cuente sus problemas y nosotros podamos aconsejarle de acuerdo al plan de Dios. ¿Y quién es el que te da las ideas? ¿Quién te da las palabras? El Espíritu Santo. Las Escrituras son dadas por Dios. Él es el autor, lo cual asegura que la Biblia sea enteramente la palabra de Dios. En Juan 16:13 nos dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Ahora, el Espíritu Santo entonces es el que nos guía a toda verdad y hablará todo, dice todo, no algunas cosas, todo lo que Él oyere. Lo que sucede en el reino de Dios, hablemosle al Espíritu Santo y Él nos lo va a explicar. El resultado de la inspiración de las Escrituras es una verdad porque Dios es omnisciente, es decir, Dios todo lo sabe. Un ser humano mortalmente perfecto o inteligente no tiene todo el conocimiento. Y uno de los grandes ejemplos que tenemos de un gran científico conocido como es Albert Einstein, él fue considerado uno de los genios de su época y aún se sigue hablando de él porque muchos de sus conocimientos que él transmitió, aún los científicos hasta hace poco lo entendieron, como por ejemplo la ley de la relatividad. Pero antes de morir, cuando le preguntaron cómo él obtenía el conocimiento, cómo él podía escribir fórmulas que la gente desconocía, él simplemente respondió, yo lo hago porque le pregunto al que lo sabe todo. ¿Y quién lo sabe todo? Dios, porque Él es omnisciente. Dios nos puede dar el conocimiento perfecto para que nosotros cambiemos la vida, para que nosotros cambiemos la historia. Y aquí nos damos cuenta que no es meramente palabras espirituales, palabras que nos ayudan aún en la ciencia. Él nos puede ayudar a entender la ciencia. ¿Cómo sería nuestra Biblia sin la Biblia? Nuestros actos estarían basados en tradiciones o mandamientos humanos. Y ya vimos que todo esto es muy relativo. Cada quien tendría su verdad propia. Y basta con ver a nuestros aborígenes, que hacían sacrificios humanos creyendo que esto agradaba a los dioses. Eran politeístas y aún encontramos tribus que comen carne humana. En ciertos países, aquellas tribus que no han oído de la palabra de Dios aún cometen estos actos de comerse y sacrificar a los seres humanos. Así sería nuestra vida. Sería un caos, sería un peligro de ir a visitar a otras ciudades, a otros países, porque cada quien tendría su justicia, su cultura, su conocimiento, de acuerdo a lo que consideraban bien. Nuestros mayas, por ejemplo, cuando iban a la guerra, ¿a quienes sacrificaban? A los que estaban presos. Pero sin ir tan lejos, podemos ver en la Segunda Guerra Mundial que
cómo torturaron, qué hicieron con los presos. A algunos les quitaron las uñas, a otros los quemaron, los hicieron sufrir. Pero en la actualidad todo eso sucede. Sí, podemos ver que la mente humana es muy maliciosa, siempre quiere hacer lo malo y se divierte con ver las cosas malas. Y nosotros como cristianos podemos actuar de esa manera. A veces consideramos que un chiste que hagan sobre una persona nos carcajeamos, pero en realidad lo que se está haciendo es burlándose de ella. Y nosotros caemos en la trampa de burlarnos de las personas. Así que es importante conocer la Biblia para que esto no nos suceda. Las escrituras entonces son dadas por Dios. En Juan 16:13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrían de venir. Y ya hemos visto entonces que el Espíritu Santo nos va a hablar todo lo que Él oiga. Eso nos da una seguridad. El Espíritu Santo entonces escudriña lo profundo de Dios. En 2 Corintios 2, 10, 11 nos dice: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el Espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu. La palabra claramente nos dice que quién es el hombre que sabe las cosas que son a veces superficiales, no conocemos las cosas profundas, como por ejemplo lo que está sucediendo ahorita. Solo sabemos los síntomas que está causando el coronavirus. Hemos hablado acerca de qué fue lo que lo formó, cómo se transmitió, pero si el hombre hubiera tenido ya el conocimiento perfecto de lo que es esta enfermedad, ya la hubiera parado. Pero la enfermedad aún sigue y las cosas que el hombre ha hecho ha disminuido las muertes, pero aún existe. Solo Dios es el único que lo puede parar. Pero si Dios lo está permitiendo, es por alguna razón. Tenemos mucho que aprender todavía de la relación íntima entre nosotros y Dios. El Espíritu Santo entonces escudriña lo más profundo de Dios, por eso nos puede ayudar a entender mejor la palabra. Dios nos ama lo suficiente como para trazar un plan específico para cada uno de nosotros. Sabemos que Dios diseñó ese plan mucho antes de que naciéramos. Nada en nuestra vida ocurre al azar o por casualidad. Tenemos plan que Dios ya hizo y nosotros lo que tenemos que hacer es escudriñar, buscar, entender lo que Dios quiere para nuestra vida. La palabra nos dice en Hechos 8, 26 y 27: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, lo cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Esta historia lo hablamos la semana pasada, en la cual vemos que el Espíritu Santo le habla a Felipe, le da instrucciones y llega en el momento adecuado cuando este hombre etíope va en su carruaje. Y Felipe no llegó ni antes ni llegó después. Llegó en el momento justo cuando este hombre iba leyendo párrafos de la palabra de Dios. Y cuando Felipe le ayuda a entender lo que ahí estaba escrito, este hombre cambió su vida y pidió ser bautizado. Entonces vemos que el plan de Dios es perfecto, porque todo tiempo y espacio están directamente relacionados para que las cosas que nosotros deseamos se lleven a cabo. Así que hemos hablado que Dios es un estratega porque usa a los hombres aún para cambiarnos, para redarguir. Al seguir el plan de Dios, entonces descubrimos las recompensas de vivir en su voluntad. Debemos orar y pedirle a Dios que nos indique su plan
y nos ayude a estar preparados y dispuestos para escuchar su palabra. Cada vez que tú te sientes a leer la palabra de Dios, pídele al Espíritu Santo que te ayude a escuchar lo que Dios tiene para ti. Y Dios te va a hablar a través de su palabra, a través de las circunstancias que están a tu alrededor. La palabra nos dice en Proverbios 3, 5 y 6, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y enderezará tus veredas. Reconócelo en todos tus caminos. No solo los caminos religiosos, sino todo lo que tenemos que recorrer en nuestra vida. ¿Y qué va a hacer Él? Enderezar nuestras veredas. Enderezará nuestros caminos. Podemos tener la confianza entonces que la Biblia nos ayudará a cambiar nuestra forma de pensar y a cambiar nuestra vida, cambiar nuestros actos de acuerdo a la voluntad de Dios. Hasta la próxima.